Hola a todos, soy Pablo, docente de Esfera Oposiciones. Vale, también en este caso vamos a proceder a comentaros y resumiros brevemente un vídeo acerca del título primero de la Constitución. En este caso hablaremos de derechos y deberes fundamentales principalmente y por tanto nos encuadraremos en el tema 1 de la oposición oficial del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. En cuanto a lo que es la estructura del título primero de la Constitución, tenemos que tener en cuenta que se enmarca dentro de lo que es la parte dogmática del texto, que abarcaría el título preliminar y el título primero. El título primero está, en este caso, subdividido en 5 capítulos, de los cuales hay uno, que es el único de toda la Constitución, que a su vez tiene una subdivisión en secciones, que sería el capítulo segundo, el cual refiere precisamente los derechos y libertades. Como cualquier otra Constitución de un Estado democrático, la nuestra recoge un catálogo de derechos, asimismo además diferencia unos derechos que son de contenido especialmente protegido por parte de la Constitución, que serán reconocidos en la sección primera, y otros derechos de menor protección constitucional, que serían los de la sección segunda. Igualmente, nuestra norma fundamental recoge también en su capítulo tercero una serie de principios rectores que lo que hacen es informar las políticas públicas, pero que en ningún caso se podrían reivindicar como derechos ante el tribunal si no viniesen estos desarrollados por una norma que en este caso los contenga. Igualmente, no serviría de nada que tuviésemos un catálogo de derechos si no hubiese luego unas garantías, ¿vale? Por tanto, en esta Constitución vamos a encontrar unas garantías de carácter institucional y por otra parte también unas garantías de carácter jurisdiccional para la protección de estos derechos. Finalmente, también esta norma prevé en el artículo 55, dentro del capítulo 5, la posibilidad de que en determinadas situaciones los derechos puedan verse suspendidos o incluso limitados, unas veces por las condiciones del sujeto que comete un hecho delictivo por su pertenencia a organizaciones criminales o a bandas armadas, y en otros casos por la declaración de los estados de excepción y de sitio. Por lo tanto, vamos a hacer un breve resumen en cuanto a lo que es el título primero y en especial reseñando lo que son los derechos fundamentales y libertades públicas. Dentro del capítulo primero tenemos que tener en cuenta que como cualquier Estado moderno debemos definir 3 conceptos básicos de un Estado, que sería la población, el territorio y la soberanía. Y la soberanía normalmente viene determinada precisamente por la nacionalidad de los sujetos. Por tanto, el artículo 10 lo reconoce básicamente, es la condición, en este caso, de una serie de derechos que se le atribuyen a cualquier persona por el mero hecho de serlo, ¿vale? Por tanto, el artículo 10 nos habla de la dignidad de la persona y aquellos derechos que le son inviolables. Y además de esto, tenemos que tener en cuenta también que la Constitución remite para su interpretación a la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 y todos aquellos tratados internacionales en los cuales España haya sido Estado miembro y por tanto los haya ratificado. En cuanto a lo que es la nacionalidad dentro de este capítulo primero, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que su adquisición, su modificación y también en este caso la posible pérdida sería conforme a la ley, si bien ningún español de origen podría ser privado de su nacionalidad. Igualmente, en materia de doble nacionalidad, se prevé también que España pueda convenir tratados con aquellos países con los que tuviese especial vinculación y también aquellos que son iberoamericanos, en este caso porque en su momento fueron receptores de migración y ahora se les tiene que reconocer en este caso esa vinculación con España. Dentro de lo que es la adquisición de la capacidad de obrar, ciframos en el artículo 12 la mayoría de edad, en este caso en los 18 años. En cuanto a los derechos que tienen los extranjeros en España, pues nos dice que tendrán reconocidas las libertades públicas que garantice el título primero y además, en cuanto a lo que es su desarrollo también, lo que reconozca la Ley Orgánica 4/2000 modificada por la 8/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España. Eso sí, hubo también en este artículo una pequeña modificación porque nos decía que solamente los españoles serían titulares de los derechos del artículo 23, es decir, la participación en la vida pública, tanto en la función pública como a cargos de representación política, pero se modificó por la entrada de España en la Unión Europea, indicando ahora también que, sin perjuicio en este caso de que se pueda establecer por tratado o por ley para el sufragio activo y pasivo en elecciones municipales, básicamente para poder permitir en este caso a los extranjeros que tengan la condición de comunitarios europeos que puedan votar y ser votados en las elecciones municipales, ¿vale? Igualmente a la extradición se la somete a un principio de reciprocidad, quedando excluidos en este caso de la extradición los delitos de carácter político y tenemos que tener en cuenta también que no se consideran delitos políticos los cometidos por terrorismo. Dentro del capítulo 2 tenemos en cuenta también la aplicación de la igualdad, es decir, el reconocimiento del principio al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, ¿vale? Por lo tanto, no puede haber discriminaciones ante la ley por razones de sexo, de raza, de religión, de opinión o por cualquier otro tipo de circunstancia, tanto personal como social. Iniciamos la sección primera, y la sección primera, que abarcaría los artículos 15 hasta el 29, son aquellos derechos que gozan de mayor protección dentro de nuestro texto constitucional, por tanto tienen una reserva de ley orgánica, como ya todos sabéis, exige para su modificación, su aprobación y en este caso también su derogación, mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del mismo. Por tanto, en el artículo 15 tendríamos reconocido el derecho a la vida y a la integridad física,
prohibiendo en este caso las penas o tratos inhumanos o degradantes, y aboliendo además también la pena de muerte, incluido también en lo que digan las leyes penales para los tiempos de guerra, ¿vale? También están abolidas. En este caso, como sabéis que la Constitución es un texto de carácter incompleto, todos los derechos que se reconocen aquí suelen tener un desarrollo legislativo en normas de un carácter derivado, es decir, en este caso el contenido del derecho a la vida no se agota en el artículo 15, al igual que el resto de los derechos fundamentales reconocidos en esta sección, sino que habrá disposiciones de rango inferior, en este caso leyes orgánicas, que también completen ese contenido. En el artículo 16, recordad también que se reconoce libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitaciones que en este caso las necesarias para mantener el orden público, y que España sería un Estado aconfesional. En cuanto al artículo 17, tenemos que tener en cuenta que en este artículo se regula la libertad personal y también la seguridad. Se regula igualmente el plazo máximo de detención, que debe ser el mínimo imprescindible para el esclarecimiento de los hechos, y en todo caso como máximo 72 horas, en las cuales, pasado este plazo, una de dos, pues el detenido se pone a disposición judicial o queda en libertad. Igualmente reconoce mínimamente los derechos del detenido, en este caso la información sobre el motivo de la detención, la información de derechos, las razones de por qué ha sido detenido y también la indicación de que no está obligado a declarar, así como la necesidad de tener asistencia letrada en las diligencias policiales y judiciales en las cuales se establezca por ley. Este artículo, como sabéis, está desarrollado en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Igualmente en el artículo 17.4 se reconoce en este caso la posibilidad del habeas corpus cuando una persona entiende que está ilegalmente detenida. En cuanto a la intimidad, tiene varias facetas. Por una parte reconoceríamos el derecho al honor, a la intimidad personal, a la intimidad familiar, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones y también a la limitación del uso de la informática para garantizar precisamente el contenido de este derecho. Cualquier afectación de este derecho requeriría en este caso o bien autorización por parte del titular o en este caso también resolución judicial. Artículo 19 comprendería la entrada y salida de España, es decir, una libertad por completo a los españoles de entrar y salir del territorio nacional, o también en este caso circular dentro de él y también establecerse o fijar su residencia libremente en donde establezcan o donde estimen conveniente cada persona. El artículo 20 es un derecho que regula la libertad de expresión, ¿vale? El artículo 20 nos dice que podemos en este caso difundir libremente y también expresarnos tanto las ideas como las opiniones de forma escrita, por la palabra o cualquier otro medio, y también en este caso se reconocería la libertad de cátedra, la producción literaria o la creación artística. En todo caso, en cuanto a lo que es el derecho a la información, recordad que la clave es que tenemos derecho a recibirla o a comunicarla, pero siempre y cuando esta información sea de carácter veraz y también prohibiéndose el establecimiento de cualquier tipo de censura previa, ¿vale? Igualmente, para poder proceder al secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información, requeriremos en este caso resolución judicial. El artículo 21 nos regula el derecho de reunión pacífica y sin armas, y además tenemos que tener en cuenta que este derecho no se somete a autorización previa, sino a comunicación previa a la autoridad cuando ésta vaya a discurrir por lugares de tránsito público o también cuando se trate de manifestaciones, ¿vale? En el artículo 22 tenemos que tener en cuenta también el derecho de asociación, en este caso también desarrollado por una ley orgánica, la 1/2002, y en este caso nos dice también que las asociaciones tienen prohibido perseguir fines tipificados como delito, por lo que en este caso cuando estos fines sean perseguidos de esta manera o también se utilicen medios tipificados como tipificados como delito, se consideran las mismas ilegales. Las asociaciones requerirán solamente un registro, pero a efectos de publicidad, y solamente se podrán disolver por resolución judicial motivada. Cuidado en el examen si os ponen por resolución administrativa, porque entonces la pregunta estaría mal. Igualmente quedan prohibidas, por tanto, aquellas asociaciones que sean de carácter secreta, precisamente por la necesidad de inscribirse en un registro, o también aquellas que tengan una estructura paramilitar. En el derecho de participación, concatenado con el artículo 13, se ha modificado precisamente por la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. Por tanto, aquí la ciudadanía tiene derecho a participar de dos maneras en la vida pública, o bien en este caso a través de los cargos públicos, es decir, poder presentarse unas elecciones o también votar en ellas, y también a la función pública, ¿vale? Por tanto, tienen derecho también a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. En cuanto al artículo 24, es un artículo de vital importancia. Hablaríamos aquí de la tutela judicial efectiva, ¿vale? Y por tanto también al juez ordinario predeterminado por la ley. En este caso tenemos que tener en cuenta que dentro de las garantías que hay para el sujeto en el proceso judicial está también la de tener asistencia letrada, ser informado en este caso en el orden penal de la acusación que se formula contra las personas denunciadas, el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, y esto supone también utilizar aquellos medios de prueba que la persona estime pertinentes para su defensa. Por tanto, también abarcaríamos aquí el derecho a no declarar contra ti mismo y también a no confesarse culpable o a la presunción de inocencia.
En este caso también nos dice que, por razón de parentesco, la ley regulará aquellos casos en los cuales, o bien por secreto profesional, no se esté obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Hablaríamos, por tanto, de la ley de enjuiciamiento criminal, derecho a la defensa reconocido en el artículo 118, y también en estos casos la dispensa de denunciar o de ejercer la acción penal entre parientes. En cuanto a lo que es el artículo 25, y que tiene vital importancia para todos los que estudiáis el cuerpo de ayudantes, sabéis que el principio de legalidad penal significa en este caso que las penas tienen que ser impuestas por una ley, ¿vale?, que sea siempre previa a la perpetración del hecho delictivo. Por tanto, también tenemos que tener en cuenta que una vez que la persona ha sido condenada y está cumpliendo pena privativa de libertad, tenemos que saber que el fin de la misma está orientado a su reinserción y a su reeducación, no pudiendo nunca consistir en trabajos forzados. Igualmente, recordad que el preso o penado tiene derecho, o tiene reconocidos los derechos del capítulo 2, salvo aquellos que evidentemente estén expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, por el sentido de la pena o también por la propia ley penitenciaria. Igualmente nos establece un límite en la Constitución que la Administración Civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. En cuanto a los tribunales de honor, a efectos de examen, recordad solamente que están prohibidos en el ámbito de las organizaciones profesionales. En el artículo 27 se proclama la libertad de enseñanza como un derecho universal. Además de esto, tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, y a los poderes públicos se les encomienda la obligación de garantizar, en este caso, el derecho que asistan los padres para que los hijos reciban la educación religiosa o moral que esté más de acuerdo con sus convicciones. Recordad también que la enseñanza básica sería obligatoria y gratuita, y en este caso también se reconoce la libertad de creación de centros docentes. Igualmente, a los poderes públicos se les establecen facultades de inspección y de homologación, y también se reconoce en este caso la autonomía universitaria, ¿vale? En cuanto al artículo 28, libertad de sindicación, en principio también sería un derecho universal, todos podrían sindicarse libremente, pero se puede establecer una limitación o una excepción para las Fuerzas Armadas y para las fuerzas y cuerpos de seguridad que estén en este caso sometidos a disciplina militar, lo que es lo mismo la Guardia Civil. Igualmente también se reconocería el derecho a la huelga de los trabajadores para defender sus propios intereses, pero teniendo en cuenta también que se debe garantizar o conjugar este derecho con el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Y para finalizar, los derechos fundamentales y libertades públicas, en el artículo 29 se reconoce el derecho de petición individual y colectiva. Este derecho tiene su desarrollo legislativo en la Ley Orgánica 4/2001. Igual que pasa en este caso con el derecho de sindicación, el derecho de petición viene limitado para personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas o también que pertenecen en este caso a institutos o cuerpos policiales sometidos a disciplina militar. ¿Por qué motivo? Pues porque estas personas, es decir, Fuerzas Armadas y miembros de la Guardia Civil, solamente pueden ejercitar el derecho de petición de manera individual. Pues nada, esto ha sido todo para lo que son los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la sección segunda la sección primera del capítulo segundo dentro del título primero de la Constitución, dentro de lo que es su parte dogmática. Un saludo y nos vemos, ¿vale? Si queréis hacer cualquier consulta podéis hacerlo en esperooposiciones.com o también llamando al 685 19 12 19. Un saludo.